buenas tardes a todos aquellos que nos sintonizan en este 19 de julio del año 2020. Saludos desde Carolina del Norte, la ciudad de High Point, de parte de la iglesia Vida Church. Yo soy el pastor Daniel Gómez y estamos aquí para saludarles en el día del Señor, desearles todas las bendiciones posibles, decirles bienvenidos a esta transmisión y decirles que estamos esperando grandes cosas de Dios. No solo en este momento bendiciones de lo alto, sino aquel lugar donde tú te encuentres, que te alcance la bendición de Dios, la fortaleza, su sabiduría, su gracia, para que en su poder, en el poder de su Santo Espíritu, tú puedas alcanzar los más altos propósitos de Dios. Con esta alabanza que dice al Dios al que adoramos, así estamos dando comienzo a este momento, a esta transmisión online de nuestra iglesia Vida Church en este domingo, una vez más, 19 de julio del año 2020 en la ciudad de High Point, en Carolina del Norte. Saludos una vez más a todos los que nos sintonizan. Una buena noticia para todos aquellos de la zona de High Point, aquí en Carolina del Norte, a todos los que viven cerca de la iglesia Vida Church y aquellos que comúnmente se congregan con nosotros este próximo de domingo a las 11 de la mañana en nuestro edificio en la calle North Main Street en la ciudad de High Point. Vamos a tener una vez más nuestro servicio presencial a las 11 de la mañana. Escucha bien. 11 de la mañana. No llegue más tarde porque empezamos en punto para poder iniciar también la transmisión online de nuestro servicio. Así que corra la voz, dígale a todos aquellos que están deseando pasar un momento bajo la presencia de Dios, compartiendo la palabra del Señor, disfrutando la comunión de los santos, que este domingo en High Point, en la iglesia Vida Church, vamos a tener nuestro segundo servicio presencial del mes de julio a las 11 de la mañana. No lo olvide. Traiga si tiene a mano su mascarilla. Como ya le volvemos a decir, puede ser que usted esté sano, pero aún por respeto y aún por darle confort a aquellos que vienen y que pueden tener algún cierto temor, usted le pueda dar de esa manera también una bienvenida y un bienestar a los que vengan. Pero de todos modos, si usted no tiene máscara, eso no es un impedimento. Nosotros tenemos las máscaras, tenemos el gel para las manos, tenemos todo lo necesario y también tenemos dispuesta la silla de tal manera que las personas pueden sentarse de forma aislada si así lo desean y también pueden hacerlo por familia, ¿ok? Así que aquí de nuevo un aviso que ya les he reiterado hace 2 domingos atrás, se los repito nuevamente. Todas las familias, o si usted va a venir con más de uno, más que usted mismo, con alguien más, por favor, confirme hasta el viernes que viene para que nosotros hagamos un lugar y separemos los lugares, porque así acomodamos por familias o por grupos más cercanos para que puedan sentirse más juntos si así lo desean. Por favor, no se olvide, confirmen su asistencia hasta el día viernes, ya sea vía WhatsApp como lo tenemos, vía Facebook o vía texto a mi teléfono, que algunos de ustedes ya lo conocen, pero lo decimos de nuevo online. Es 336-848-7726. 336-848-7726. ¿Y qué mejor momento para dedicar un tiempo para orar al Señor y dedicarle este momento a Él? Decirle: Señor, aquí estamos, te damos gracias por este día. Oh Señor, grandes son cada mañana tus misericordias y podemos disfrutar de tu amor, de tu bendición, de tu cuidado, de tu protección, de tu fortaleza. Cada cosa de tus manos maravillosas que vienen a nuestra vida. A veces, Señor, son tantas que no las podemos enumerar. Estamos tan acostumbrados a las bendiciones que vienen del cielo, de tu mano maravillosa y generosa, que a veces casi no las podemos, no nos damos cuenta. Se vuelven casi una costumbre para nosotros, pero el abrir nuestros ojos, el poder respirar, el podernos levantar, el poder iniciar un nuevo día, nos habla de tus bendiciones.
¿Qué más que darte gracias? ¿Qué más que bendecirte en este tu día? En el día en que nos reunimos los cristianos a lo largo de toda la tierra y ancho de toda la tierra para alabarte y adorarte. Recordando el primer día de la semana cuando Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Mesías, se levantó triunfante de la tumba en el poder glorioso de su resurrección. Oramos todos juntos en el nombre de Jesús. Padre del cielo, queremos entregarte este momento a ti. Queremos darte la gloria, la honra, la alabanza. Queremos darte las gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que haces y a veces no nos damos cuenta, por tantas bendiciones que pasan a veces desapercibidas en nuestra vida, porque simplemente estamos acostumbrados a ser bendecidos y a ser bendecidos grandemente. Queremos, Padre, adorarte con todo nuestro corazón, bendecirte, honrarte, darte gracias por la semana que ha pasado y darte gracias en adelanto por la semana que va a venir. Va a ser una semana de bendición, va a ser una semana de protección, de cuidado, de fortaleza, va a ser una semana donde tu presencia nos va a acompañar. Eso es lo que promete tu palabra. Yo voy a estar con ustedes, yo voy a ir adelante de ustedes, mi presencia va a ir adelante de ustedes, y ese sentimiento de seguridad, de confort que tú das a nuestra vida, sabiendo que tú vas adelante como un poderoso gigante, nos hace darte las gracias, Señor, por anticipado, alabarte, adorarte, bendecirte con toda la fuerza de nuestro corazón. Queremos entregarte este momento en tus manos. Orar por aquellos que están en una necesidad específica, aquellos que están volviendo de sus trabajos, tal vez otros que están volviendo de sus vacaciones, otros que están expectantes viendo qué va a pasar el día de mañana y la semana que entra, por aquellos que están sufriendo aún por haber sido atacados por el virus, del coronavirus, por aquellos de nuestros hermanos que están en necesidad, por aquellos que son parte de la iglesia perseguida, que tal vez están lejos de nosotros, pero cerca de nuestro corazón, Padre. Levantamos toda esta gente en alto, delante de tu presencia. Pedimos tu bendición les alcance, tu fuerza y tu poder los sostenga, y tu Espíritu Santo, Señor, les acerque tu gracia, tu sabiduría y la revelación maravillosa de Jesús, nuestro Salvador. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una linda canción que dice: quiero llenar tu trono de alabanza. Una canción vieja, pero que llena el corazón. Y vamos a ministrar al Señor con esa canción. Dentro de lo que podamos o lo recordemos. Pero si no lo recuerdas, como yo siempre digo, Google, después de Dios, lo sabe todo. Así que búscalo en Google la letra. Quiero llenar tu trono de alabanza en Google y pon letra. Y va a aparecer la letra. Y te damos unos segundos para que lo busques. Iniciamos nuestra alabanza. Quiero llenar tu trono de alabanza. Una vez más, no te olvides, el próximo domingo tenemos en nuestra iglesia, en la ciudad de High Point, para ser más precisos, vamos a darte la dirección en este mismo momento para aquellos que no la tienen. Esta dirección es 2937 North Main Street, en la ciudad de High Point, en el estado de Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos. Una vez más, 2937 North Main Street, High Point, Carolina del Norte, y el código postal es 27265. Allí nos reunimos 11 de la mañana en punto para estar en nuestro servicio presencial. Amén. Pues ya tienes la letra ya a mano, dice: quiero llenar tu trono de alabanza. Y lo vamos a cantar todos juntos dentro de lo que podamos. Amén. Vamos a decirle al Señor eso. Quiero llenar tu trono de alabanza. Sabemos que la paz y la dulzura tuya. Amén, Señor. Y por ello te exaltamos con Que tengas un hermoso día hoy, en el primer día de la semana en que recordamos la resurrección de Jesús. Amén. Día 19 de julio del año 2020, transmitiendo desde Vida Life Church, aquí en la ciudad de High Point, en Carolina del Norte. Te saluda una vez más, para los que están recién conectándose, el pastor Daniel Gómez. Vamos todos juntos y alabamos al Señor. Quiero llenar tu trono
trono de adoración quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. A ver, ¿estamos juntos? Vamos a subir un poco el volumen, a ver si podemos. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Vamos todos juntos. Sube el tono aquí, a ver. Llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Vamos. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Señor, sí, Señor, queremos, Señor, llenar tu trono de alabanza. No es solamente la alabanza que surge de nuestra boca, Señor, sino la alabanza que es fruto de una vida rendida a ti, que es el fruto de una vida de obediencia a tus mandamientos, que es el fruto de una vida que camina a tu lado. Y entonces cuando la vida es una vida de obediencia, una vida que camina a tu lado, una vida que se goza en su presencia, una vida que camina fielmente en tu voluntad, entonces sí, lo que expresa nuestra boca tiene concordancia con lo que tiene nuestro corazón, y entonces sí, la alabanza se transforma en una alabanza viva y poderosa, porque es la alabanza que mueve nuestra vida en fe para proclamar las verdades de Dios, y cuando las proclamamos en fe, Dios mueve su mano. Así que confiemos que sea una alabanza profunda, genuina, como dice la Escritura. Alaben a Dios, pero alaben con sabiduría. Amén. Amén. Quiero invitarles a que podamos tener una lectura de la Biblia. Filipenses capítulo 2, un libro bien conocido, un capítulo muy conocido, muy querido por los cristianos, nosotros, muy amado por nosotros y muy recordado. Dicen algunos que posiblemente este no era solamente un versículo maravilloso que nos acompaña en la Biblia desde casi 2000 años, sino que posiblemente hayan sido parte de letras de la palabra de Dios que fueron tal vez musicalizadas en la iglesia primitiva, y posiblemente con alguna música o alguna melodía los cristianos la cantaban en alabanza a Dios, con algo tan maravilloso como lo dice Filipenses capítulo 2. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia en Filipenses capítulo 2 y lo leamos todos juntos. Amén. Dice así entonces Filipenses capítulo 2 en la santa palabra de Dios, la Biblia. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y acá viene la parte que posiblemente, dicen algunos, la iglesia cristiana de los primeros tiempos haya hecho un himno de esta parte, ¿no? Y dice, ¿dónde está? A ver. Haya pues, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Hermosa palabra de Dios. Si Jesús como el Salvador y el Mesías tiene tantos nombres con los cuales podemos identificar las diferentes facetas de su santidad, de su gloria, de su persona y de su obra, dice la Biblia que por sobre todo tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre todos doblen sus rodillas. En este momento el mundo blasfemo, el mundo rebelde, el mundo sin Dios, los que caminan lejos de Dios, todavía les rechazan. Todavía no quieren saber muchos nada con Él. Todavía le humillan, todavía se burlan. Todavía algunos blasfeman bajo su nombre. Pero dice la Biblia que va a llegar un día en que todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación, cuando el nombre sea expresado, el nombre santísimo del Hijo de Dios sea expresado en los cielos, todos se van a postrar y van a adorar al que vive por los siglos de los siglos, el Cordero de Dios. Qué hermoso momento. Muchos lo vamos a hacer de plena y maravillosa disposición y voluntad del alma. Y otros tendrán que hacerlo simplemente frente a la convicción de la grandeza, de la gloria y de la realidad de Dios. Allí posiblemente va a estar Marx, Carlos Marx, Hitler y cuantos otros que han hecho tanto daño a la humanidad, pero que al mirar al Hijo de Dios, frente a tanta convicción y frente a una revelación tan gloriosa de su persona, van a tener que inclinarse y reconocer y decir: Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Cordero de Dios, inmolado desde la fundación del mundo. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Qué maravilloso pensar lo que el Señor está dispuesto a hacer para el cumplimiento de esta palabra en el fin de los tiempos. Aleluya. Grande, glorioso, maravilloso es su nombre. Una canción que me gusta mucho dice: yo sé que estás aquí. Sin duda, está aquí conmigo, está con ustedes, está donde se reúnen los santos. Él ha dicho: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa, esa es la seguridad, la cual nosotros podemos aferrar como un ancla segura de nuestra alma, de que Él siempre está con nosotros. Pero a veces está de una manera mucho más especial. Es cuando yo digo: está con su presencia revelada.
Está como cuando el Dios de Israel se revelaba. Entonces, cuando su Espíritu Santo despliega una revelación especial de su gloria, de su presencia, de su sanidad, de su poder, de su misericordia, de su bondad, de su paciencia, y lo revela a tu alma, y entonces tu alma puede percibir la profundidad de Dios de una manera diferente. Eso es lo que habla cuando yo digo que el cristianismo no es una religión, es una experiencia espiritual con un Dios que vive, un Dios vivo. Vamos a cantar esa canción que dice, yo sé que estás aquí. Y me sigan todos con esa hermosa canción de nuestro hermano René González. Dice, yo sé que estás aquí. Gracias, Señor, por estar aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Siento tu caminar. Sí, Señor. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Oh, qué maravillosa la presencia de Jesús. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Siento tu caminar. Oh, sí, Señor. Te Mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Te alcanzaré. Sí, Señor. Con mi fe te tocaré. Te tocaré. Mi milagro Mi milagro recibiré. recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Amén. Mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. ¿Todos juntos? Oh, sí, Señor. Qué lindo saber que tienes poder, todo poder, para hacer las cosas mucho más grandes y más abundantemente de lo que nosotros creemos y entendemos. Dios de nuestra salvación, Salvador de nuestras almas, Redentor, amado. Sí, Señor, gracias. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.
Amén. Y sé que transformado yo seré, dice esa canción. Sí, Señor. Tú eres el Dios en que nosotros adoramos. Y como dice tu palabra, tu pueblo se ofrecerá de buena voluntad, con libertad en el día de tu poder. Y eso es lo que hacemos cuando te alabamos, reconociendo tu grandeza, tu gloria, tu poder y tu gran salvación. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por salvarnos, rescatarnos, redimirnos, darnos una nueva vida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en este peregrinar de la vida. Pero también muchas más gracias por la promesa de la vida eterna, del cielo nuevo, una tierra nueva, de que vamos a verte, vamos a estar juntos contigo por el resto de la eternidad. Oh, aleluya, Señor. Te alabamos, te bendecimos con todo nuestro corazón. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. No, nadie es como tú. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos. Oh, eres todopoderoso y soberano. Oh, grande en misericordia y poder para salvar. Por la muerte y el pecado, glorioso Redentor. Una vez más, estamos para aquellos que recién nos sintonizan diciendo que te saludamos desde Vida Church o Vida Life Church, como le conocemos también, desde la ciudad de High Point, en el estado de Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos de América, en este 19 de julio del año 2020, en nuestro servicio online. Amén. Estamos aquí alabando a Dios y también orando y dando buenas noticias. Una de las buenas noticias, como le hemos dicho ya, es de que el próximo domingo vamos a tener nuestra segunda reunión presencial del mes de julio en nuestras instalaciones en la ciudad de High Point, en la calle North Main Street. Para todos aquellos que ya conocen y que son afines a nuestra congregación, son bienvenidos. Aquellos que quieren venir por primera vez pueden llamarme para recibir más información acerca de cómo llegar. Mi número de teléfono es 336-848-7726. 336-848-7726. Les saluda el pastor Daniel Gómez en esta tarde del Día del Señor del 19 de julio del año 2020. Amén, amén, amén. Dentro de las noticias que tengo, también quería compartirles para aquellos que siempre nos siguen, que este es un tiempo especial donde estoy abocado a un estudio un poco más profundo de la palabra de Dios en relación con la segunda venida de Jesús y especialmente el tema del arrebatamiento. A veces es conocido como el rapto. Pero la palabra en realidad rapto no creo que exista en la escritura. Pero queremos hacer un estudio no desde las distintas corrientes doctrinales que apoyan una postura u otra, porque sabemos que hay un grupo de cristianos que cree que Jesús va a venir por segunda vez a llevar su iglesia de una manera secreta, sin que el mundo se entere. Va a venir como el ladrón en la noche y se lo va a llevar de una manera secreta antes de la gran tribulación. Y hay otra doctrina que enseña que va a venir después de la gran tribulación a llevar a su iglesia. ¿Dónde está la verdad? Podemos tener diferentes posturas. Y hay gente que hasta el día de hoy, por más de 2 siglos casi, desde el año 1830 aproximadamente, están discutiendo sobre esta doctrina, porque esta doctrina no es una doctrina bíblica,
no es una doctrina que viene desde los orígenes del cristianismo, sino es una doctrina que ha tenido lo que se llama el arrebatamiento antes de la tribulación. Es una doctrina que ha surgido por el año 1800. No es de la época de los principios de la religión cristiana. Es una doctrina realmente nueva que, por haberse difundido, especialmente en los Estados Unidos, en los grandes seminarios y centros de estudio bíblico, es que ha tomado gran auge y tremendo alcance entre las iglesias, y muchos creen esta doctrina. Pero es muy importante saber que no es una doctrina que fue ni creída, ni expresada, ni defendida por la iglesia primitiva, de ninguna manera. Tampoco por los reformadores del siglo XVI. Es una doctrina nueva desde el año 1800. Entonces, cuando pensamos en esto, tan solo con respecto a la autoridad histórica que la doctrina puede tener, la que tiene mayor autoridad histórica sería la doctrina de que vamos a ser arrebatados después de la tribulación. Así que estamos haciendo un estudio un poco más detallado y profundo para iniciarlo online y compartir con ustedes la postura de por qué la Biblia dice, la Biblia, no las posturas doctrinales, no los libros, no los teólogos que afirman una cosa u otra. La Biblia nos da a entender en Mateo capítulo 24 que el arrebatamiento va a ocurrir después de la tribulación. ¿Y por qué es necesario que podamos entender claramente esta doctrina? Así que estén orando, en poco tiempo vamos a dar la sorpresa y vamos a empezar a desarrollar el por qué es más aceptable creer bíblicamente en la doctrina del arrebatamiento después de la tribulación. Así que atentos a esto, atentos a la buena noticia y atentos a cuando le digamos ya estamos listos. Prepare su Biblia, papel, lápiz, apunte y todo lo que tenga para que podamos compartir esto. Amén. Una canción más que está sonando aquí, que va a sonar ahora, y vamos a compartir una porción de la palabra de Dios para ustedes y un mensaje bien importante. Esa canción dice: Cristo, yo te amo. 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 No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Oh, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Amén. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, Si no hubiera conocido si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. qué verdad, ¿a dónde estaría yo si Él no me hubiese recibido? Alaba conmigo, dígale: yo, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús. Señor, qué maravilloso es saber de que
después de haber sido rescatados de una vida fea, mala, del horror del pecado, de lo más oscuro de nuestra vida, tú has sido capaz de transformarnos de tal manera que nuestra alma puede amarte. No teníamos ni fuerza, ni inclinación, ni deseo, ni ganas de buscarte. Pero dice la palabra que tú nos has buscado. Y cuando nos has encontrado, nos has perdonado, nos has limpiado, nos has rescatado, nos has cambiado de tal manera que el corazón se ha hecho nuevo, como para poder amarte y querer vivir cerca tuyo. Esto es lo más maravilloso que nos puede pasar en nuestra experiencia de la salvación. Vamos a orar por la palabra. Vamos a orar por la palabra. Pedir que el Señor nos bendiga y que Él nos hable con una palabra que es importante. Es una palabra que habla de la importancia de ser miembros de la Iglesia de Cristo. Y no estoy hablando de la Iglesia universal, sino de la Iglesia local. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, dice la Biblia que el Espíritu de Dios viene a no vivir en nosotros. Y en el momento en que Él viene a vivir a nosotros, somos bautizados en su cuerpo. Somos sumergidos en su cuerpo espiritual, que es la iglesia, extendida en toda la tierra, fuera de todo límite de espacio y de tiempo. Pero esa iglesia que es universal también tiene su expresión práctica, visible, en la iglesia local. Aquella iglesia pequeña o grande donde tú asistes cada domingo. Y la palabra de hoy es un mensaje para tu vida, la mía, de lo que significa ser miembro de esa iglesia local. Así que vamos a pedir que el Señor nos hable. Vamos a pedir que al abrir su palabra podamos escucharla con atención y podamos tomarla con mucho respeto y obediencia. Amén. Padre del cielo, oramos una vez más en el nombre de Jesús y pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos bendiga y nos alcance. Señor, pedimos que al abrir tu palabra, Él la ilumine de tal manera que sea vivificada en nuestros corazones, que pueda tener una vida tan poderosa que corra hasta lo más profundo de nuestro espíritu, nos hable, nos confronte, nos transforme, nos motive y nos mueva a una vida nueva, a una vida más poderosa, a una vida de obediencia, a una vida más santa. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos juntos, les voy a invitar que abran su Biblia, para los que tienen la Biblia allí, en Hechos capítulo 2, verso 44. Vamos a leer versos 44, 46 y 47. Hechos capítulo 2, versos 44, 46 y 47. Y si está apuntando, vamos a leer también Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Vamos a comenzar con Hechos, capítulo 2, verso 44, 46 y 47. Y dice así la palabra de Dios: todos los que habían creído estaban juntos. Hace referencia a los primeros cristianos. Amén. La iglesia primera de los primeros tiempos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47 dice: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y acá viene algo muy importante: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa iglesia física, local, en un lugar determinado, en ese caso la iglesia de Jerusalén.
cada día, dice Dios, añadía a los que iban a ser salvos. Y leemos Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Y un versículo muy conocido. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué relación tiene esto con la iglesia? Bueno, ahora viene, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia aquí, en un paralelismo, es símbolo de la esposa. Es la esposa de Cristo. Dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué interesante. Miren, está hablando en este momento, dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pensemos que cuando Jesús se entregó en la cruz del Calvario, la iglesia como institución visible sobre la tierra no existía. Pero acá dice la Biblia que cuando Él murió, ya se estaba entregando por la iglesia. Tremendo, ¿no? Dice, se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué dice? Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tremendo. La primera cosa que descubrimos aquí es que Cristo amó a la iglesia antes de que la iglesia existiera sobre la tierra. Interesante, porque que no exista sobre la tierra no significaba que no existía en el corazón de Dios. Esto es lo importante aquí. Y el propósito de Él es hacer de esa iglesia una iglesia gloriosa, una iglesia santa y una iglesia sin mancha. En esa iglesia, aún esa pequeña iglesia donde tú vas, asistes, o la gran iglesia donde tú vas o asistes, Dios se ha propuesto tomar toda esa gente que se llama iglesia, porque la iglesia es las personas, no el edificio. Dice, se ha propuesto hacer de ellos algo glorioso, algo santo y algo sin mancha. Y Dios nos amó así como un cuerpo, como una iglesia, aún antes de ir a la cruz. Y si fue a la cruz, fue también porque se entregó por nosotros como una iglesia. No solamente en el sentido de la salvación individual, sino se entregó por nosotros para que como iglesia pudiéramos llegar a ser una realidad existente en el mundo con una influencia poderosa. Así que debemos entender eso. Es algo muy importante que siempre me ha llamado mucho la atención, es que la iglesia existía antes en el corazón de Dios, antes. Y si podemos entender, por ejemplo, Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está diciendo que desde la eternidad Dios amaba al mundo que había caído y que tenía un propósito de redención de tal manera que envió a su Hijo para salvar a la humanidad. ¿Cómo lo iba a salvar? Por medio de la cruz. Y ahora Efesios dice que en esa cruz también Jesús amó a la iglesia. O sea que desde el corazón de Dios, desde el mismo momento que Adán y Eva caen, Dios tenía en su corazón no solamente a mí y a ti como trofeos de la salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sino que también tenía en su mente y en su corazón a la iglesia. ¡Qué tremendo! A la iglesia la tenía desde la eternidad. Esto yo quiero hacerte un énfasis en esta tarde para que tú entiendas la importancia que tiene la iglesia, a la que tal vez muchas veces tú dices, yo no voy porque estoy cansado. Yo no asisto porque no tengo ganas o porque tengo un problema. Cuando los santos de Dios están reunidos como congregación o como iglesia, tiene una importancia tremenda. Cuando miras ese grupo, aún imperfecto, aún con muchas cosas que alcanzar, con muchas cosas que perfeccionar y por muchas cosas que cambiar, todavía ese grupo ha sido amado por Dios desde la eternidad. La iglesia. Amén. Téngalo presente. Quiero que veamos entonces como el título de esta meditación de hoy, la importancia de ser miembro de una iglesia local. Yo me pregunto, ¿tú crees en Jesús? Si crees, estoy muy contento. ¿Tú crees que tienes la experiencia de haber nacido de nuevo? Mucho más contento estoy, porque eso significa que eres un verdadero cristiano. No eres un cristiano solamente nominal, sino eres un verdadero cristiano que tiene la experiencia de haber nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces, si tú eres un verdadero cristiano,
tú tienes que tener conciencia de que no solamente has sido redimido y salvado por Cristo para vivir dentro de tu individualidad una vida nueva, poderosa en Dios, cumpliendo su propósito, sino también que has sido salvado para ser incorporado a una iglesia que Dios ya tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo, y hacerte parte de ese grupo como iglesia para también cumplir un propósito como iglesia. Así que cuando vemos esto, podemos llegar a entender que el proceso de la salvación individual está íntimamente ligado a mi vida, a mi incorporación y a mi vida dentro de la iglesia. Es muy importante que entendamos eso. Las dos cosas van juntas. Para Dios es tan importante salvarte como que tú te incorpores a la iglesia, seas una parte activa de su iglesia, les sirva dentro de la iglesia y vivas como iglesia en medio de los otros santos que Dios quiere ponerte. Ahora, vengamos a la situación actual. Y yo pensaba que una de las características predominantes de nuestra civilización occidental es lo que se ha dado en llamar el individualismo. El individuo, todo cerrado en la persona. El hombre occidental, nosotros tendemos más a pensar en nosotros mismos que como un individuo que es parte de un grupo social. Esta es una de las características que están muy en este mundo, en este tiempo. Estamos tan encerrados en nosotros como un individuo que nos cuesta mucho pensar en nosotros como un individuo dentro de un grupo social. Sin embargo, cuando vemos la Escritura nos damos cuenta que Cristo quiso crear un pueblo. Y no solamente salvar a los individuos aislados que crean en Él. Y es por eso que tuvo a la iglesia en su mente y en su corazón desde todos los tiempos, que es lo que venimos diciendo. En Efesios 5:25 nos dice precisamente que porque Cristo amó a la iglesia, entregó su vida por ella. Y si nosotros, como les decía a ustedes recién, recordamos el plan de salvación y que ese plan de salvación estaba en el corazón de Dios desde antes de todos los tiempos, nosotros podemos llegar a entender y a concluir que la iglesia también estuvo en el corazón de Dios desde antes que existiese en la tierra. Ahora, la misión de la iglesia es congregarnos, reunirnos en un cuerpo espiritual, como un grupo especial, como un grupo único, con una identidad espiritual. No hay ningún otro grupo, por espiritual que sea como la iglesia. Porque cualquier otro grupo puede tener características espirituales, pero en la iglesia Dios mismo vive en medio de la iglesia. Es lo que Dios ha prometido a través de la boca de Jesús. Donde están dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es la diferencia a la iglesia como grupo social de cualquier otro grupo sobre la faz de la tierra. Una identidad espiritual tiene este grupo, una identidad fundamentada ¿en qué? En un compromiso de vida, en un compromiso de acciones, en un compromiso de conductas de nosotros, marcadas por ¿quién? Por aquel que es el dueño de la iglesia. O sea, cuando yo soy incorporado a la iglesia local, yo me incorporo a un grupo que está destinado a accionar, a responder con conductas que se relacionan, que se asocian a la voluntad del dueño de la iglesia, que es Cristo. Ahora, el hombre occidental tiende a pensar en sí mismo mayormente como un individuo y no como parte de un grupo. Es lo que estamos diciendo. Las condiciones de individualismo cada vez se hacen más fuertes en nuestra sociedad actual. Ustedes van a ver que la gente cada vez prefiere vivir más aislada y más sola. Hay sociedades como la sociedad japonesa que esto se hace mucho más fuerte en las sociedades orientales, todavía en algunas. Así que no es propio solamente de nosotros, pero sí en el mundo entero está esto como un síntoma muy marcado de la civilización actual. El hombre mayormente piensa en sí mismo como un individuo. Le cuesta mucho
formar más parte como un grupo. Más aún, el hombre contemporáneo parece haber desarrollado lo que yo le llamo un rechazo. Si quiero usar una palabra más simbólica, una alergia crónica contra todo tipo de compromiso. Al hombre moderno, cuando digo hombre, digo mujer también, les cuesta mucho comprometerse. Y esto se lo ve de muchas maneras. Fíjense ustedes que en nuestra sociedad actual se usa mucho la unión libre. Los hombres y mujeres, las parejas no se quieren casar bajo la ley, mayormente. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al compromiso para toda la vida. Entonces dicen, bueno, estamos juntos mientras esto funcione. Cuando deje de funcionar, yo no quedo atado a un compromiso. Diferente a lo que significa el matrimonio en su esencia, que Dios dijo que lo que lo que Dios une, el hombre no lo separe. O sea, el propósito de Dios en el matrimonio es que dure toda la vida. La unión libre intenta que cuando ya no me gusta, no me conviene, no me siento cómodo, yo puedo deshacerla. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener algo que me ligue a un compromiso. O sea, el hombre contemporáneo ha desarrollado esto, un rechazo, una alergia crónica contra todo tipo de compromiso. Ahora, el hombre actual rechaza fuertemente todo aquello que pueda, yo digo, coartar sus deseos, coartar su libertad, interferir con sus planes. Ahora, lamentablemente, y este es el centro de lo que nos toca a nosotros, esa mentalidad también ha comenzado a tener un impacto grande, y yo digo tristemente destructor, dentro de la fe cristiana. O sea, ese individualismo que ataca a la sociedad también ha comenzado a infectar y atacar a la iglesia cristiana. ¿Y de qué manera se manifiesta? Precisamente de la misma manera. Rechazo de los cristianos a comprometerse. Tener una alergia casi crónica a tomar compromisos en la iglesia. ¿Y de qué otra manera también? A rechazar todo aquello que puede cortar su libertad, sus deseos, interferir con sus planes. Y entonces por eso toma la posición de ser un asistente, pero no un hombre o una mujer comprometida. Porque está siendo influenciado por las mismas características que el mundo tiene. Entonces, todo esto es una introducción para que después podamos ver cuál es nuestra obligación y nuestra posición si es que somos cristianos nacidos de nuevo y como miembros de una iglesia. Pero a este tipo de creyentes que no quieren tomar un compromiso, este tipo de creyentes que no quieren que su libertad sea coartada, que nadie interfiera en sus planes, ese tipo de creyentes es necesario decirle que la cosa, de tal manera, si usted ha decidido como cristiano tener esa posición, esa cosa es sencillamente imposible. Como cristianos nosotros no podemos mantener ese tipo de conducta y a la vez ser cristianos. Parece fuerte, ¿no? Pero mira, estar en Cristo es equivalente en el Nuevo Testamento a estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar a la iglesia. Es preocuparse por la iglesia. Es involucrarse en la iglesia. Por eso les digo, cualquier cristiano que toma la posición cómoda de que no me quiero comprometer, no quiero tomar compromiso, no quiero meterme en la vida de la iglesia porque ata mi libertad, está tratando de mantener una actitud que no puede mantenerla en la iglesia. Es imposible de mantenerla y ser cristiano a la vez. Si nosotros pasamos por alto esa dimensión del cuerpo, con la iglesia como cuerpo, de esa dimensión del cuerpo de la obra redentora de Cristo, nosotros estamos cambiando el mensaje de las Escrituras. Y estamos lo que yo le llamo reinventando un cristianismo. O sea, un cristianismo con cristianos sin compromiso de iglesia es un cristianismo nuevo, es un cristianismo inventado, un cristianismo diferente al cristianismo bíblico, un cristianismo que no concuerda con las exigencias de la voluntad de Dios en la Escritura para mi vida como un renacido que debe comprometerse en la iglesia de Dios. Y esto lo estoy diciendo porque si tú eres un cristiano que hasta ahora no quiere comprometerse en la obra de Dios, esta palabra te toca a ti. Punto. Debemos ser claros. Es tiempo de hablar con la palabra.
si nosotros queremos ir a iglesias donde no nos exijan las cosas, posiblemente nos sintamos cómodos, pero no es lo que la palabra de Dios enseña. Debemos entender esto y es muy claro, no hay cristianismo sin iglesia. Lo repito, no hay cristianismo sin iglesia. Lo que significa que nosotros debemos dudar. Acá viene la parte seria, la parte que usted puede choquearlo cuando yo lo diga, pero de aquí es que nosotros debemos dudar de la real experiencia espiritual de aquellos cristianos que no quieren tomar un compromiso con la iglesia de Cristo. Cuando yo veo cristianos en mi iglesia o en cualquier otra iglesia que asisten solamente y que nunca quieren tomar un compromiso, yo como pastor tengo que empezar a pensar si esos cristianos realmente han tenido la experiencia espiritual del nuevo nacimiento. Porque una persona que ha tenido la experiencia espiritual del nuevo nacimiento entiende lo que significa el señorío de Cristo, que es lo que hemos predicado el domingo pasado, y entiende lo que significa ponerse bajo el señorío de Cristo y obedecer su voluntad. Y dentro de ese señorío, y dentro de la voluntad de Cristo para nuestra vida, es que nosotros seamos incorporados y formemos parte de la iglesia y trabajemos como iglesia para extender el reino de Dios. O sea, cuando yo no quiero comprometerme, yo debo pensar seriamente si yo he tenido una real experiencia con Jesús. Un compromiso de asistencia, un compromiso de fidelidad, un compromiso de sostenerla, un compromiso de lealtad, es lo que Dios demanda de nosotros como miembros de una iglesia. ¿Entendido? O sea, debemos dudar de la experiencia espiritual de aquellos que no quieren tomar un compromiso con la iglesia. Aquellos que no quieren comprometerse con asistir constantemente, aquellos que no quieren comprometerse con ser fieles, aquellos que no quieren comprometerse con sostener financieramente, económicamente a la iglesia, aquellos que no quieren comprometerse con ser leales, aquellos que están, como yo digo siempre, saltando, brincando de iglesia en iglesia, haciendo turismo espiritual, esa gente que no tiene paz en ninguna iglesia porque no encuentra nunca la iglesia perfecta, ese tipo de gente debemos dudar de su experiencia espiritual porque no obedece la voluntad de Dios de ser parte de un cuerpo donde sirva, trabaje y fructifique para cumplir los propósitos de Dios. Yo sé que es duro, pero es lo que la Biblia nos hace concluir cuando nosotros leemos la palabra. Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 2, verso 14, dice algo muy interesante. Dice, Cristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La razón de la muerte de Cristo ha sido para salvarnos, pero después de salvarnos es incorporarnos en ese pueblo que Él mismo ha decidido crear, un pueblo propio al que le llama iglesia y que es un pueblo celoso de hacer buenas obras. Así que cuando yo digo que soy parte de la iglesia y que soy cristiano, soy no más que un espectador y estoy mirando las cosas desde la vereda de enfrente, yo no soy parte de la iglesia. Yo no soy. Eso es muy claro. Ese interés de Cristo por una iglesia como un grupo unido en el corazón y unido en las obras, podemos verlo muy claramente en esa intercesión, esa oración intercesora de Jesús que está relatada en Juan capítulo 17. Ustedes la recuerdan, ¿no es cierto? Una hermosa oración. Padre, no te pido por el mundo, te pido por estos que me has dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Se acuerdan? Una oración muy hermosa. Ahí podemos nosotros ver el interés que Cristo tiene por nosotros como iglesia, con un mismo corazón y con un propósito de hacer obras. Ahora piense usted, si nuestras oraciones revelan los deseos más profundos de nuestra alma, entonces no hay ninguna duda que aquella oración de Juan en capítulo 17, esa oración de Jesús, que hablaba de la unidad de los creyentes, siempre ha sido un asunto prioritario en la mente y en el corazón de Cristo. Ahora, en su oración el Señor le pide al Padre que los suyos vengan a ser uno y que esa unidad se perfeccione y se manifieste en una medida cada vez mayor. O sea, la unidad tiene que tender a ser
cada vez más grande, más perfecta, más extensa. Es por eso que ser parte activa de una iglesia local no es un asunto opcional para el creyente. O sea, cuando yo creo en Jesús y decido seguirlo y le entrego mi vida, no es opcional para mí integrarme a la iglesia. Es mi obligación. Porque es la voluntad de Dios para mi vida. Si como cristiano tú has tenido una experiencia real de nacer de nuevo, tú no puedes vivir una vida espiritual sin compromiso con una iglesia local. No puedes. Si tú te están pasando los años y tú esquivas constantemente el tomar una responsabilidad de servir en tu iglesia, tú tienes que pensar seriamente si has nacido de nuevo. Lo siento, pero es la verdad. Es la conclusión lógica de lo que la palabra de Dios nos enseña. Tú que te consideras cristiano y que apareces en la iglesia de vez en cuando a escuchar un sermón, a cantar algunas canciones, a socializar con la gente porque te gusta socializar y comer todos juntos, tú debes entender que algo anda muy mal en tu relación con Dios. Cuando apareces espontáneamente, sin compromiso, porque te gusta el ambiente o las canciones o la vida social, algo muy mal está pasando en tu relación con Dios. Tú no puedes tener una relación con Dios profunda y obediente si no tienes una relación de compromiso, una relación de fidelidad, de sostener a la iglesia y de lealtad a la iglesia a la cual tú dices pertenecer. Si estas cosas no se dan en tu corazón, si tú no eres fiel, no estás comprometido, no sostienes a la iglesia donde perteneces, no ofrendas ni diezmas y no tienes lealtad porque brincas de iglesia en iglesia donde hay un nuevo predicador que aparece, entonces tú tienes que entender que tu relación con Dios no es profunda y no es obediente. Punto. Fíjense que un pastor estaba leyendo esto, ¿no? Llamado Mark Dever. Yo solamente lo he leído, pero lo comparto. Dijo una vez algo que podía resultar un poco revolucionario a nuestros oídos. Él dijo algo que parece escandaloso. Fíjense, mire, dice, si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de una iglesia a la que asistes regularmente, con compromiso de tu vida, acá viene lo duro, me temo que puedas ir camino al infierno. Wow. Parece una palabra dura, ¿no? Fuerte. Cuando pensamos en esto, no te escandalices. Claro que la membresía de la iglesia no es lo que nos hace cristianos. No es lo que nos salva. Pero pasar por alto la importancia que tiene la iglesia en el plan y el corazón de Dios, siendo cristianos sin compromiso con la iglesia, nos debe hacer pensar seriamente si nuestra conversión ha sido real. Y esto es lo que este pastor decía. Cuando tú no te comprometes en la iglesia a la que asistes, tú debes pensar seriamente si tu conversión ha sido real. Porque si no lo ha sido, vas camino al infierno aunque vayas a la iglesia. Punto. La Biblia solo reconoce una esposa de Cristo, la que Pablo menciona en su exhortación a los esposos en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, que ya lo hemos leído. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Fíjense que un cristiano que no ama a la iglesia, comprometiéndose con ella y siendo parte del grupo y del cuerpo espiritual, no puede tener un amor comprometido con Cristo verdadero. Por más que tú me digas yo amo a Jesús y yo tengo un compromiso con Cristo, si tú no te comprometes con su iglesia, que es su esposa, siendo parte de ese grupo y tomando parte activa en tu compromiso, en tu obediencia, en tu fidelidad, en tu lealtad y en tu sostén, tú tienes que entender que tu amor no es un amor verdaderamente comprometido. No puedes tener un amor comprometido con Cristo, porque simplemente un cristiano ama lo que Cristo ama. Y si Cristo ama a la iglesia, tú tendrías que amar a la iglesia de la misma manera. Pasando a otro tema relacionado, quiero tocar sobre el tema sobre el compromiso con la iglesia, basado en los mismos textos bíblicos.
Pensaba en este tema y yo decía, mi compromiso con la iglesia, ¿no? Y yo pensaba y meditaba que yo no entiendo, sinceramente, me cuesta mucho entender a la gente que no ama a la iglesia. No entiendo a la gente que no tiene una relación de amor con la iglesia. Una persona que no está impaciente por congregarse de nuevo pronto con la iglesia. Cuando tú no tienes ganas de congregarte con la iglesia, cuando tú no estás contando los días para volver a reunirte, a mí me cuesta mucho entenderte. Si esto es lo que ocurre en tu corazón. Yo no entiendo ese tipo de personas. No entiendo a la gente que dice, como una vez escuché decir una persona dijo una vez, invitando a otro a la iglesia, dice, mira, te invito a nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene un servicio el sábado por la noche y es maravilloso. Tú puedes terminar con tu compromiso en 1 hora el sábado a la noche y eso no te afecta tu tiempo ni tus actividades del día domingo. Ese trataba de decirle ese discurso para invitarlo a su iglesia. Yo cuando pienso en esto, yo digo, esto es simplemente inconcebible para el corazón de un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero yo no puedo entender eso. Alguien dijo también algo así, miren, me gusta nuestro servicio del domingo por la mañana, porque se termina en 1 hora y no me afecta en el resto del día. Eso suena inconcebible para el corazón de un cristiano verdadero. Personalmente yo no puedo esperar durante la semana que llegue el domingo por la mañana para volver a reunirme de nuevo en la iglesia con mis hermanos. Y tal vez usted diga, bueno, por supuesto, usted es pastor de la iglesia. No porque yo sea un pastor, porque así ha sido siempre mi vida, durante toda mi vida. En más de mis 40 años siguiendo a Jesús, 44 años siguiendo a Jesús. Hubo un tiempo cuando venir a Cristo significaba venir a la iglesia. Hubo un tiempo cuando la salvación significaba unión con el cuerpo congregado, visible de Cristo. Hubo un tiempo cuando convertirse en cristiano significaba ser parte comprometida totalmente dentro de ese grupo llamado iglesia. Pero saben, tristemente esto está cambiando. Hay un énfasis muy bajo hoy en día en las iglesias de involucrarse adentro de la iglesia, en llegar a ser un miembro, ser parte de la familia de Dios. Muchas iglesias no tienen membresía. Hay iglesias que no requieren membresía. Hay iglesias que no quieren que la gente se una formalmente como miembro en un grupo local. Lo hay. Yo asistí a una iglesia en un tiempo con mi esposa hace muchos años atrás donde no exigían ningún tipo de membresía. Tú llegabas y te sentabas. Así llegabas y así te ibas. Muchas iglesias que están así en la actualidad. Hay iglesias que están llenas de gente porque no requieren el bautismo, porque no requieren ninguna declaración de doctrina, porque no enseñan el compromiso de que tú debes dar tu diezmo a Dios. Y porque se llaman a sí mismas aún iglesias cristianas evangélicas. Pero al no requerir nada que pueda poner en compromiso tus valores, tu economía, tu tiempo y tu libertad, se hacen iglesias que son más fáciles de llenar. Por eso yo siempre digo, cuando una iglesia predica la verdad clara de la Escritura, está condenada a no ser muy numerosa. Si usted quiere ver que una iglesia predica una verdad que no es totalmente bíblica, usted va a ver iglesias llenas, porque no requieren compromiso. Pero cuando la palabra es dura, la gente se va. No nos está pasando solamente a nosotros que podemos quedar comprometidos con la verdad, de tener iglesias pequeñas, le pasó a Jesús mismo. Cuando Jesús estaba hablando en un momento, sus discípulos dijeron que muchos se comenzaron a retirar mientras Jesús predicaba. Y sus discípulos miraron a Jesús después de la predicación y de la enseñanza y le dijeron, maestro, dura palabra estás dando a la gente. La gente no la puede digerir. La gente se está yendo, mira. Y Jesús le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, Jesús ha dicho, yo no estoy dispuesto a sacrificar la verdad de mi mensaje para que tú te sientas cómodo. Mi palabra es lo que es una palabra desafiante, es una palabra de renuncia.
Es una palabra que te va a empujar a la renuncia, al sacrificio, a darme la prioridad, a que yo esté adelante de tu vida. Y si estas cosas te molestan, pues te vas. No hay lugar para ti en mi iglesia. Es lo que Jesús dice. Yo no lo digo. Por eso yo estoy diciendo, muchas iglesias están condenadas a no crecer mucho cuando ellos predican este tipo de verdad. Por eso es que hoy en día hay muchas iglesias que no requieren. No hay bautismo, no requieren ninguna declaración doctrinal, no enseñan el compromiso del diezmo, se llaman a sí mismas iglesias evangélicas. ¿Y por qué a veces ni siquiera exigen el diezmo? Simple. Porque no exigen el diezmo porque saben que es mucho escándalo para el cristiano nuevo que llega a aceptar esta idea de que a mi Dios yo tengo que darle lo mejor que tengo. Y si en el antiguo pacto la gente daba obligatoriamente el diezmo, destinado por supuesto a sostener el culto de los sacerdotes en el antiguo pacto, en el Nuevo Testamento, bajo el señorío de Cristo, yo como hijo de Dios estoy obligado no a dar el diezmo, a dar más, a dar todo para Dios. Entonces, cuando decimos el diezmo, estamos diciendo que es la mínima expresión de lo que debe dar nuestro corazón mezquino para Dios. Porque si realmente entendiésemos el señorío de Cristo, todo lo nuestro sería de Él. Y entonces muchas iglesias no lo hacen porque saben que es escandaloso y, entre comillas, corre a la gente. Entonces no hacen énfasis en el diezmo. ¿Y por qué no les importa mucho? Porque lo mismo cuando la iglesia crece, aunque no todos diezman, lo mismo la cantidad de ofrenda de una iglesia multitudinaria, lo mismo representan miles de millones de pesos o de dólares o de lo que sea. Entonces dicen, bueno, no todos dan diezmo, no lo exigimos, no corremos a la gente, pero lo mismo como crecemos tanto, lo mismo tenemos ingresos suficientes. Cuando no enseñan parte del compromiso real que debemos tener con Dios de acuerdo a su palabra. Entonces hay iglesias llenas de gente por esa misma razón. Así la gente simplemente entonces de esa manera no se relaciona con la iglesia de manera significativa. Tienden a ser lo que nosotros podríamos llamar consumidores de iglesias. Yo les llamo brincadores de iglesias, gente que va y viene, que salta de una iglesia a la otra. Me ha tocado a mí, con mi esposa, tener la bendición de comenzar una iglesia, un ministerio hispano dentro de una iglesia americana casi 10 años atrás. Y empezamos con mi esposa predicando por las calles, predicando en las tiendas. Y de golpe empezaron a llegar gente. Primero 10, 15, 20. En los 3 años y medio, 4 años de ese ministerio, llegamos a tener 140 personas. Pero dentro de esas 140 personas, puedo asegurarles que el 90% de esa gente no había sido nacida de nuevo dentro de nuestro ministerio. Eran gente que venían de otras iglesias, innumerables iglesias diferentes por las que habían pasado, y nuestro ministerio era simplemente un nuevo lugar a los cuales ellos asistían. Gente que va saltando de iglesia en iglesia sin compromiso porque no han desarrollado un carácter y una lealtad a un grupo local donde integrarse, donde trabajar y donde permitir que Dios los forme, pula su carácter y pula su espíritu, para que puedan cumplir el alto propósito de Dios. Entonces, esa gente salta de iglesia en iglesia. Realmente ellos no tienen lealtad, no tienen ningún compromiso. Alguna congregación donde es una congregación de lo que llamamos congregación de los santos, unidos con una visión en común. Esa gente siente poca o ninguna obligación, poco o ningún compromiso por asistir regularmente, por involucrarse en una iglesia. Involucrarse en una iglesia y asistir regularmente no es una prioridad para ellos. Por eso es que aparecen un domingo, desaparecen 2 o 3 domingos y aparecen otro domingo. Y cuando usted le pregunta, hermano, ¿cómo estás? Te hemos extrañado. Bueno, es que este día tenía que ir a visitar a mi hermana, aquel otro día no hemos ido de vacaciones, este otro día hemos salido con los niños, este otro día hemos ido a hacer las compras y hoy venimos. No hay un compromiso, no hay un sentimiento de lealtad. No quieren tomar este tipo de obligación, no es para ellos una prioridad. De alguna manera, en lo que yo digo, saltan, flotan, brincan por todos lados. La iglesia puede congregarse, pero ciertamente eso no significa que ellos necesiten estar ahí.
La iglesia puede congregarse a estudiar, a orar o a ser preparada para hacer alguna actividad, pero ellos sienten que esa obligación no se aplica para ellos. No entienden su involucramiento, no entienden su conexión en su vida con la iglesia, no la entienden. Hay muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas, que nunca han sido bautizadas. A veces yo me admiro de que hay gente en nuestras iglesias que usted les pregunta y dice, ¿hace cuánto que sigue al Señor? Bueno, hace 5 años, 7 años, 10 años. ¿Y nunca te has bautizado? No, nunca me he bautizado. Son gente que nunca ha sido bautizada. Hay muchas que se llaman a sí mismas cristianas y bien podrían ser cristianas, pero tienen poco, tienen ningún interés, por ejemplo, de asistir a la cena del Señor. Eso realmente no es una prioridad para ellos. El domingo, hace 2 domingos atrás, nosotros hemos anunciado que habíamos hecho todos los preparativos para realizar la cena del Señor todos juntos. Después de mucho tiempo a causa del coronavirus y de esta separación y de este cierre de iglesias. Habíamos hecho la inversión de comprar vasos especiales que ya vienen sellados con el vino, con el pan adentro, todo que nadie lo haya tocado para generar un gesto de confianza en las personas, que las personas puedan venir con libertad a la cena del Señor. ¿Saben cuántas personas han venido a la cena del Señor ese domingo? Creo que vinieron 4 o 5. Ni siquiera tienen interés por asistir a la cena del Señor. Eso realmente no es prioridad para ellos. ¿Saben? Mi corazón realmente se entristece, se frustra cuando yo veo a la iglesia del tiempo presente. Y por eso yo me siento responsable por confrontarlos a ustedes con esta palabra. Porque yo sé que el Señor ama a su iglesia. Él murió por su iglesia. Él derramó su sangre por su iglesia. Y yo sé que la iglesia no es solo el cuerpo de Cristo, es también la novia de Cristo. Es el objeto de su amor, de su afecto. Y Él la quiere a su novia pura y la quiere santa. Él quiere que la iglesia sea todo lo que debe ser. Y por eso yo he dicho, bueno, yo sé que el mensaje es un mensaje difícil, pero yo tengo que comprometerme a expresar la palabra de Dios en este mensaje. Debemos tener que entender que el modelo de la iglesia y de los cristianos y de nuestro compromiso debe ser el modelo de la iglesia temprana, de aquellos primeros tiempos, que era una iglesia diferente a la nuestra. Era una iglesia que yo le llamo llena del Espíritu Santo. Una iglesia donde los cristianos no solo hablaban de Dios, sino que experimentaban a Dios. Y eso es lo que hace que una iglesia sea diferente de cualquier otra organización en este planeta. ¿En qué? En que tenemos al Espíritu Santo, en que experimentamos su presencia y su poder. Nuestro gobierno en la nación no tiene el poder del Espíritu Santo. Las organizaciones sociales no tienen el Espíritu Santo. Ninguna otra organización tiene el poder de Dios en ella. La iglesia. Dios prometió su Espíritu para ayudar a la iglesia. La iglesia tiene y se llena del poder de Dios. La iglesia cristiana primitiva se servían unos a otros a través de los dones. En aquella iglesia no había espectadores. El 100% de las personas participaban de proclamar el evangelio. Tal vez no todos estaban llamados a ser pastores, a ser llamados maestros, pero todos estaban llamados a servir a Dios y todos, 100% servían a Dios. Era muy extraño que la gente no se comprometa. Por lo tanto, debemos esforzarnos para que todos participen. La pasividad en la iglesia no es una opción. Si alguien quiere sentarse para ser servido por los demás, que busque otro sitio, pero no la iglesia. La iglesia es un lugar para servir, no para ser servido. Otra característica de aquella iglesia primitiva es que la iglesia ofrecía una vida transformada. La iglesia primitiva no ofrecía una nueva psicología, no ofrecía un tratamiento, no ofrecía un moralismo cómodo, no ofrecía una espiritualidad agradable. La iglesia ofrecía la verdad del evangelio que tiene poder para cambiar la vida. Ningún otro mensaje transforma la vida. Cuando la verdad de Dios entra en nosotros es cuando nos transformamos. Por eso la importancia de que sea parte de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y aparte, por decir otra característica de aquella iglesia primera, era una iglesia generosa. La Biblia nos habla que eran generosos en hacer sacrificios por el bien del evangelio. Los cristianos durante el tiempo del Imperio Romano fueron la gente más generosa del imperio.
Eran famosos por ser generosos. Eran tan generosos que literalmente lo compartían todo según la necesidad de cada uno. Incluso dieron sus propias vidas por los cristianos, por el evangelio y por la iglesia cuando morían en el coliseo del circo romano. Mira, como pastores y servidores nosotros estamos aquí para preparar, para discipular, para apoyar, para servirte a ti. Estamos aquí para orar y enseñar. Para eso estamos aquí. Estamos aquí para cuidarte. Estamos aquí para amonestarte, para advertirte, para reprenderte si es necesario, para exhortarte, inclusive para disciplinar en la aplicación de la palabra de Dios en tu vida cuando tu vida sea necesaria. Pero todo esto es para tu bienestar, para asegurarte una vida espiritual madura, una vida espiritual responsable, una vida espiritual comprometida. ¿Sabe que en Hebreos capítulo 10 es una parte maravillosa de las Escrituras? Dice, mantengamos la confesión de nuestra esperanza sin dudar. Capítulo 10, verso 23 de Hebreos. Mantengamos la confesión de nuestra esperanza sin dudar, porque el que lo prometió es fiel. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como es hábito de algunos, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más conforme veis que el día se acerca. Dice, no dejen de reunirse, no dejen de comprometerse, estimúlense unos a otros, no solamente en el amor, sino en las buenas obras. ¿Saben por qué? Dice, porque el día del Señor se acerca. Cuánto más nosotros, ahora al acercarse cada día más el regreso de Jesús, necesitamos la comunión unos con otros, no dejar de congregarnos, estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Es el hábito de algunos no congregarse, no estar en la reunión, y eso está mal. Permítame que sea duro, pero es pecaminoso, es pecado desobedecer a Dios y no congregarse. No puedo entender por qué alguna gente no está con nosotros cada vez que como creyentes nos congregamos. Me cuesta entenderlo. Es una tristeza para nosotros como los pastores responsables que somos pastorear a la gente que no es fiel, que no quiere estar en el rebaño. La membresía en la iglesia no es un asunto de obediencia. Perdón, es un asunto de obediencia. Es un asunto de comunión. Es un asunto de autoridad. Es un asunto de identidad. Es un asunto de lealtad. Si yo soy miembro de una iglesia, todas estas cosas están impuestas en mí. Obediencia, comunión, respeto a la autoridad, identidad con mi grupo, lealtad con ese grupo. Somos una familia. Me encanta la lealtad. Me ha tocado a mí experiencias tristes a veces. Que después de que gente viene 2 o 3 años me dice, pastor, quiero hablar con usted, quiero decirle que me voy a otra iglesia porque mi prima me ha invitado y me ha gustado. Son gente desleales. Cristianos desleales. Cristianos que nunca se han identificado con la visión de la iglesia y nunca han puesto su corazón en el grupo para amar ese grupo y tenerlo como su familia. Y hay mucha gente que en las iglesias actuales están de esa manera. No hay lealtad. Somos una familia. Me encanta la lealtad. Me encanta el hecho de que los creyentes son leales unos a otros y son leales al Señor. Los creyentes son llamados a ser leales a Cristo y leales unos a otros y ser leales a su iglesia local. Cuán importante y necesario es reconocer que estamos en la familia de Dios y que necesitamos tener un elevado nivel de lealtad a esa familia. Yo vengo porque quiero la comunión de la iglesia. Yo vengo a la iglesia porque yo quiero estar con ustedes. Yo vengo porque quiero estar con el pueblo de Dios. Eso es el sentimiento que debería identificarnos al ser parte de una iglesia. Yo no sé cuál es tu posición dentro de la iglesia. Yo no sé cuántos años hace que tú estás y nunca has tomado la decisión de bautizarte
obedeciendo a Jesús. Yo no sé cuántos años tú estás en la iglesia y tú no quieres dar una ofrenda o no quieres comprometerte a dar como mínimo el diezmo para el mantenimiento de la obra cristiana. Yo no sé, pero lo que sí sé es lo que dice su palabra, que si tú dices que eres cristiano, tú debes amar lo que Cristo ama. Y Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y el propósito de Él es hacerte parte de esa iglesia para que tú te comprometas con tu corazón, tus fuerzas, tu amor, tus finanzas, tu entrega y tu tiempo. No para entretener tu vida, para formar parte del eterno propósito de Dios en esta cadena maravillosa de hombres y mujeres que intervienen para que miles sean salvados en este tiempo final antes que el fin nos alcance. La iglesia, dice la Biblia, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia se llama por medio de la Biblia la iglesia del Dios viviente. Y ese grupo que tú ves, a veces pequeño, a veces grande, a veces lleno de imperfecciones y a veces con problemas, ese grupo es una expresión del amor de Dios que ha habitado en el corazón de Dios desde la eternidad, por el cual el Hijo de Dios fue a la cruz, en el cual Dios quiso incorporarte para hacerte parte del maravilloso plan de participar con Él en la obra de salvación. Por eso digo, no sé cuál es tu situación, pero si hay algo que en esta tarde o en este mensaje Dios te ha tocado en el corazón, ponte pronto a obedecer. No obedecer lo que yo digo, a obedecer lo que la palabra de Dios dice, que proviene del corazón de Dios, para honrarle a Dios y glorificarle de una manera auténtica y verdadera. No olvides, la adoración y la alabanza en un servicio no es que cantemos canciones lindas, no es que cantemos canciones entonadas, no es que cantemos canciones que toquen el corazón. Es que lo que cantemos sea el resumen de lo que mi alma siente, vive y obedece, caminando cada día con Dios en mi fidelidad y en mi amor por Él. En lo que llama la Biblia, cantad a Dios, cantad con sabiduría. No es una actitud del entendimiento, es una expresión de lo que mi alma vive y le glorifica a través de la obediencia. Vamos a orar, a pedir que Él bendiga a aquellos a los que le ha cansado esta palabra. Padre, oramos en el nombre